Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo en este espacio, un saludo especial para ti. Nos encanta compartir historias fascinantes, y hoy nos sumergimos en un romance que ha capturado corazones alrededor del globo, la historia de Kerem y Ande. ¿Listos para dejarse envolver por este cuento moderno que ha enamorado al mundo? Porque créanme, lo que van a escuchar es pura magia. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Queremos construir una comunidad increíble juntos, y cada suscripción significa muchísimo para nosotros. Así que pulsa ese botón rojo y únete a la familia. Hoy vamos a desgranar el fenómeno Kerem y Ande, esa chispa que trascendió la ficción para convertirse en un símbolo de amor moderno, de conexión genuina y de esa magia que a veces aparece en la vida de la forma más inesperada. ¿Quiénes son Kerem y Ande? Pues bien, para los que quizás no están tan inmersos en el universo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos talentosos actores turcos que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se traduce como Mi puerta llama, o ¿Será que te amo? Pero su historia va mucho más allá de los guiones y las cámaras. Lo que empezó como una química innegable en pantalla, se dice que traspasó esa barrera invisible para convertirse en un romance en la vida real, o al menos, eso es lo que sus millones de seguidores en todo el mundo anhelaban y en gran parte sentían como cierto. Vamos a empezar por el principio. La serie Sen Kalkam se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven y ambiciosa estudiante de arquitectura que sueña con tener su propia firma. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y frío empresario que por una serie de circunstancias, se ve obligado a fingir un compromiso con Eda. Lo que comienza como un acuerdo de conveniencia, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. La dinámica entre Hande y Kerem en pantalla era simplemente eléctrica. La forma en que sus personajes pasaban de la enemistad a la atracción, de las peleas a los momentos de ternura, mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. La química era tan palpable, tan natural, que era imposible no preguntarse si esa conexión era solo actuación o si había algo más detrás de cámaras. Y es que ambos actores aportaron muchísimo a sus personajes. Hande Erçel con su carisma y dulzura encarnó a una Eda vibrante y resiliente, una mujer fuerte que no se dejaba pisotear, pero que a la vez tenía un corazón enorme. Kerem Bürsin por su parte le dio a Serkan Bolat esa complejidad que lo hacía cautivador, un hombre aparentemente distante y calculador, pero que escondía una vulnerabilidad y un amor profundo. La manera en que interactuaban, las miradas, los gestos sutiles, todo contribuía a crear una ilusión de realidad que era difícil de ignorar. Los fans empezaron a notar esa complicidad, esa facilidad con la que interactuaban tanto en público como en sus redes sociales. Pequeños guiños, comentarios que parecían tener un doble sentido, y esa energía que irradiaban juntos cuando aparecían en eventos o entrevistas. El público, ávido de romances auténticos, rápidamente se volcó en apoyar esta posible relación. Las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis de cada interacción, de montajes y de deseos de que la pareja de ficción se convirtiera en una pareja real. Y lo cierto es que aunque al principio ambos mantuvieron una postura prudente, desmintiendo cualquier tipo de relación más allá de la amistad profesional, la evidencia, o al menos la percepción pública, era abrumadora. Las fotos que empezaron a circular, las vacaciones que coincidían, los comentarios cariñosos que se intercambiaban en Instagram, todo alimentaba la narrativa de un amor que nacía del set de grabación. El fenómeno Kerem y Hande no se limitó a Turquía. La serie Sen Kalkam fue exportada a numerosos países, y con ella, la historia de amor de Eda y Serkan, y la fascinación por Kerem y Hande. En Latinoamérica especialmente, la serie tuvo un impacto enorme. Los fans mexicanos, argentinos, chilenos y de muchos otros países, se enamoraron de la historia y de sus protagonistas. Las redes sociales de los actores explotaron con comentarios y demostraciones de cariño en español. Se crearon grupos masivos de fans, se organizaron maratones de visualización y se dedicaron incontables horas a debatir sobre cada detalle de su relación. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, estuvieron siempre pendientes de cada movimiento. Los paparazzi los seguían y cada fotografía o vídeo que mostraba una cercanía entre ellos se convertía en noticia de portada. Al principio, Kerem y Han
Fueron muy reservados sobre su vida privada, y eso, de hecho, aumentó el misterio y la expectación. Pero con el tiempo empezaron a ser un poco más abiertos, permitiendo vislumbrar esa conexión especial que compartían. ¿Qué hizo que esta historia enamorara al mundo? Creo que hay varios factores clave. En primer lugar, la propia serie fue un éxito rotundo. La trama, a pesar de tener elementos de comedia romántica, tocaba temas muy humanos como el esfuerzo, la superación, el amor incondicional y la sanación de viejas heridas. La forma en que Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias y de las dificultades que enfrentaban, encontraban la forma de amarse y apoyarse mutuamente, resonó con audiencias de todas partes. En segundo lugar, la química entre Kerem y Hande era innegable y sumamente creíble. No solo actuaban, sino que transmitían emociones de una manera muy genuina. Esa conexión trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era una química que inspiraba esperanza, que hacía creer en el amor a primera vista, o en ese amor que nace de la adversidad y la convivencia. Y en tercer lugar, la forma en que los fans se apropiaron de esta historia. En una era digital donde las redes sociales nos conectan a todos, la comunidad de seguidores de Kerem y Hande se convirtió en un motor poderoso. Crearon un universo paralelo donde su amor era celebrado, donde se compartían sueños y donde se construía una narrativa de cuento de hadas. Esa energía colectiva, ese deseo compartido de ver a sus ídolos felices y enamorados, creó un vínculo muy fuerte entre los fans y los actores. Es importante recordar que aunque la percepción pública y los deseos de los fans eran intensos, la relación de Kerem y Hande siempre fue, en última instancia, su vida privada. Y como tal, estuvo sujeta a las complejidades y desafíos de cualquier relación. Hubo momentos de mucha felicidad y publicaciones que confirmaban su unión, pero también hubo rumores y especulaciones sobre altibajos, algo natural en cualquier pareja. Sin embargo, el impacto que tuvieron en la cultura popular, la alegría que brindaron a millones de personas y la forma en que demostraron que la conexión humana puede ser poderosa y hermosa, eso es innegable. Pensemos en el impacto cultural. En muchos países, las series turcas han abierto una puerta a una nueva forma de entretenimiento, y Kerem y Hande se convirtieron en embajadores de esa ola. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de romance, de pasión y de esa conexión especial que todos buscamos. La moda que lucían, los lugares que visitaban, todo se convertía en tendencia. Los fans querían emular su estilo, visitar sus destinos y, sobre todo, sentir esa misma chispa de amor en sus propias vidas. Además, su trabajo en la serie les permitió explorar diferentes facetas de la actuación. Vimos a Kerem pasar de un hombre severo a uno completamente enamorado y vulnerable, y a Hande demostrar la fuerza y la dulzura de su personaje. Esa evolución actoral, combinada con la química que compartían, hizo que su interpretación fuera aún más memorable. Y ahora, reflexionemos sobre por qué esta historia en particular resonó tanto. Quizás fue la época en que vivimos, una época donde la conexión humana se siente a veces un poco esquiva, donde las relaciones virtuales a menudo reemplazan a las interacciones cara a cara. Ver a dos personas que parecían tener una conexión tan genuina, tanto en la ficción como en la vida real, fue un bálsamo para muchos. Fue un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, todavía existe y puede florecer incluso en medio de la fama y la vorágine de las redes sociales. La narrativa de Senkalkapm también fue muy inteligente. Presentaba a dos personajes que a primera vista no tenían nada en común, pero que a través de las experiencias compartidas, aprendían a verse, a valorarse y a amarse. Esta idea de que el amor puede superar las diferencias y transformar a las personas es un mensaje universal que siempre tendrá un público. Y la forma en que Kerem y Hande lo encarnaron, tanto en su actuación como en su vida pública, hizo que ese mensaje fuera aún más poderoso. Claro, como toda figura pública, también enfrentaron la presión de la opinión pública y las constantes especulaciones. Sin embargo, en general, mantuvieron una actitud elegante y profesional, demostrando su compromiso con su trabajo y con su privacidad. La forma en que manejaron esa atención mediática también fue un aspecto interesante de su historia, mostrando cómo navegar la fama manteniendo una cierta integridad personal. En resumen, la historia de Kerem y Hande, la que enamoró al mundo, es una combinación magistral de una serie televisiva exitosa, una química actoral deslumbrante y la poderosa conexión que se formó con una comunidad global de fans. Fue un romance que, aunque parte de él se desarrolló bajo el escrutinio público, demostró la belleza de la conexión humana, la fuerza del amor y la capacidad de dos personas para cautivar a millones de corazones.
Su impacto va más allá de la pantalla, se convirtió en un fenómeno cultural que inspiró esperanza y demostró que a veces, la magia de una historia puede trascender la ficción y tocar nuestras vidas de maneras sorprendentes. Bueno, hemos llegado al final de este viaje por la apasionante historia de Kerem y Ande. Hemos explorado cómo su química en pantalla se convirtió en un tema de conversación mundial, cómo la serie, Senkalkam, conquistó corazones y cómo la comunidad de fans jugó un papel crucial en la construcción de su leyenda. Fue un fenómeno que demostró el poder de las redes sociales, la fuerza del talento actoral y sobre todo, la universalidad del amor. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a sumergirse conmigo en esta fascinante historia. Su compañía siempre es bienvenida. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron Senkalkam? ¿Siguieron de cerca la historia de Kerem y Ande? ¿Qué fue lo que más les cautivó de ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y antes de irnos recuerden, si les gustó este vídeo por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor y el entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.